¿Qué tal? Bienvenidos a este especial de Teleantioquia denominado Transporte Masivo en Antioquia, una historia en movimiento que originamos precisamente aquí en los talleres del metro de Medellín que están ubicados en Bello, al norte del Valle de Aburrá, para hablar de un tema que sin duda nos mueve, el sistema de transporte masivo, y vamos a conversar precisamente del pasado, el presente y por supuesto del futuro, y para eso tengo dos invitados muy especiales. El primero, Alberto Valencia, que fue quien puso a rodar precisamente los primeros trenes aquí en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a ustedes y al metro. Gracias. También con nosotros se encuentra pues Tomás Elejalde, el actual gerente del metro de Medellín. Bienvenido. Gracias, Manuel, por la invitación a Teleantioquia. Un saludo a todos los espectadores y por supuesto a Alberto. Muy bien, comenzamos hablando entonces de la historia del metro de Medellín. Hay que remontarnos hacia finales de los años 70, 80 y 90, ya cuando comienza a funcionar todo este sistema, por lo menos la línea férrea. Don Alberto, que le tocó ese primer momento, ¿cómo fue? Bueno, el primer momento no me tocó un poco después, porque el metro este año cumple 41 años de haberse iniciado. Me tocó después, cuando las obras estaban paralizadas, yo empecé a trabajar y me tocó la puesta en marcha del metro en noviembre 30 de 1995. O sea, estamos celebrando 25 años de la puesta en marcha. Esa fecha, como dato, no era la que estaba inicialmente presupuestada para que fuera la puesta en marcha del metro. A ver, nosotros habíamos programado todo para que el metro empezara a funcionar el 7 de diciembre. Para que coincidiera con el Día de las Velitas y de los alumbrados de Medellín. Pero el presidente en ese momento no tenía copada la agenda para esa fecha, entonces nos pidió que la cambiáramos para noviembre 30. Entonces tuvimos que adelantar la inauguración, pero también se adelantaron las velitas y los alumbrados. ¿Y cómo fue esa inauguración? Varias anécdotas ahí en torno precisamente a ese primer momento cuando comienzan a rodar los trenes. Vea, yo no soy político y no tengo mucha experiencia ni ante cámaras, ni ante discursos, ni nada. Y entonces en medio de la inauguración tocaba el discurso mío y a mí se me voló. Y eso tuvieron, yo no sé quién, creo que fue la secretaria, lo recogió para yo poderlo leer. Eso fue un momento difícil. Complicado. Pero fue muy agradable, muy bonito, cuando el presidente movió el botón de arrancar el metro y cuando tocaron el himno del metro, fue muy, muy emocionante. Gerente, ¿y usted dónde se encontraba en ese momento? Sí, yo estaba ya trabajando en el metro. Precisamente para mí es una dicha estar con Alberto en este escenario, porque Alberto fue quien me importó a mí de Alemania. Él estaba armando el equipo para ese momento, para arrancar y operar el metro, y me contactó, y en ese día 30 de noviembre estaba yo en el centro de control precisamente coordinando el inicio de las operaciones. ¿Hubo cierto escepticismo en ese momento por parte de los ciudadanos en la obra? ¿Fue complejo? El trabajo, no, a ver, al principio, pues cuando llegué era una obra que estaba paralizada, era un bloque de cemento grande y con muchos problemas, con los problemas de seguridad y de la época que eran muy delicados, pero nosotros antes de la inauguración empezamos a trabajar en cada una de las estaciones con la comunidad y decirle qué era el metro, cómo funcionaba, qué era lo que iba a tener y como apropiándolos de la estación en un proceso dentro de la cultura del metro que queríamos. ¿Y esa apropiación se ha notado y se ha traducido en calidad de vida? Eso empezó en el año 88 precisamente por la situación que tenía la obra, para ganar confianza otra vez en el metro, y luego los mismos usuarios, cuando vieron el buen comportamiento en el sistema y ese sentido de pertenencia, bautizaron ese comportamiento como cultura metro. Y eso se ha convertido desde ese momento, ya desde el año 1988, se ha convertido en el sello y el ADN de nuestra empresa. Hoy en día la cultura metro está entendida como un modo de relación. El modo de relación primero con nosotros mismos, porque nadie da de lo que no tiene, muy importante, con los demás y con el entorno.
Y eso básicamente tiene que ver también con la calidad de vida que aporta el sistema y con sus diferentes modos de transporte precisamente. ¿Se traduce en eso? Claro, porque modo de relación con los demás es eso, es entregar calidad de vida, es ahorrarle tiempo a la gente, es ahorrarle dinero a la gente, es un trato respetuoso durante su desplazamiento, que al final se convierte en una conexión. La gente está conectándose con sus oportunidades de empleo, con sus oportunidades de estudio, con el esparcimiento, con sus familias. No está solamente transportándose. Entonces entender eso y entender que el tiempo de la gente es valioso, que tienen poco dinero para sus desplazamientos y ofrecer un excelente servicio de clase mundial, eso transforma las vidas y da calidad de vida. Quería hablar de los conductores del metro. Los conductores del metro, cuando recorríamos los metros de distintas partes del mundo, nosotros veíamos que los conductores trabajaban 4 horas. 4 horas porque es un trabajo monótono para poder trabajar 8 horas. Entonces nos ocurrió que quien debía conducir el metro, los conductores, debían ser estudiantes universitarios, de tal manera que ellos estudiaran y trabajaran de conductores. Nos unimos con varias universidades y empezamos a funcionar con ellos. Y eso ha sido exitoso y ha sido copiado por otros metros en el mundo. Eso es muy importante. ¿En cuántos? 2.500. 2.500 profesionales han pasado por las cabinas del metro de Medellín. O sea, que se siguen formando y yo creo que ya ahora con los otros sistemas también se va aumentando y eso hace que el profesional salga mucho mejor porque trabaja y estudia. Puede que se demore un poquitico más para terminar, pero sale un profesional muy bueno y gran parte de los profesionales que han salido de ahí, muchos los mejores se dejan aquí. ¿Se lo imaginaban ustedes así en ese momento, lo que se tiene hoy? A ver, nosotros trabajamos, inclusive dentro de la misma empresa existe la cultura metro. Es decir, esto si no hubiera dentro de la empresa esa cultura, no éramos capaces de irradiarla, porque uno no puede irradiar algo que no tiene. Entonces lo primero era que el equipo humano que tenía el metro y que se fue formando y que se ha venido llevando durante estos 25 años, ha sido un equipo muy bueno, muy bien formado, con disciplina, vinculado con transparencia. Eso hace parte del inicio de la cultura metro. Si no, no hubiera habido cultura metro. Y para continuar hablando del sistema de transporte masivo, pues escuchemos también qué dice Jairo Hoyos, quien fue gerente justamente del Metro de Medellín entre 1987 y 1992. Indiscutiblemente la ciudad venía en un desarrollo industrial en esas décadas del siglo pasado, de mediados del siglo, y progresando mucho, pero el sistema de desplazamiento y movilidad de las personas se veía ya un poco afectado por un cúmulo de buses que eran antiguos, cuyo polución, accidentalidad, congestión de vías, se visualizaba no un panorama muy agradable para la ciudad. Además de estar cerrados en un valle, no parecía ser un panorama bueno. Y la idea del metro era darle una agilidad a esa movilidad de las grandes masas de trabajadores que estaban requiriéndolo. Y la verdad es que esto sirvió para una integración de todos los municipios que terminaron totalmente conurbados y en una forma muy eficiente hoy funcionan y se articulan en las medidas de desarrollo, de planeación y de operación de todos sus habitantes. La verdad es que es el principal objetivo, sin hablar de los otros efectos externos como la reducción de polución, la mejor calidad de vida de todos los trabajadores, la optimización del tiempo
En otras palabras, la productividad total de una gran comunidad. Para mí, me parece que muchas veces no se miró tanto ese aspecto y fue uno de los más trascendentales que hoy podemos percibir. Gerente, a propósito, ¿cuál es la radiografía hoy de todo este sistema y de todo este engranaje que cuenta el Valle de Aburrá y que además pues, es envidia de muchas otras ciudades? En estos días hacíamos precisamente un poco de cifras y recordábamos que cuando Alberto puso a funcionar este querido metro, teníamos 28 kilómetros de red, línea A, línea B, y hoy en día estamos hablando de 86 kilómetros de red. Tenemos 5 metrocables, tenemos un tranvía, tenemos varias líneas de buses, hemos ampliado incluso las estaciones del sur, Sabaneta, La Estrella. Realmente el sistema ha abierto los brazos y ha podido llegar a otros rincones. Todavía nos falta mucho y ahora hablaremos seguramente de ese plan rector para expandir todavía más el sistema. Así es, pues precisamente hace pocos días el Metro de Medellín celebró sus 25 años y por eso los invitamos a ver la siguiente nota y retomamos en unos minuticos. Porque quieres tu gente, porque quieres progreso, porque quieres más tiempo para ti. Quiere el metro desde ya, llega a la realidad de una nueva ciudad. El metro es bienestar, es de todos, el metro es tranquilidad. Quiere el metro desde ya. Un mensaje del Banco Industrial Colombiano, su media naranja. Quiere el metro desde ya. ¿De qué o qué recuerda mejor, Alberto? No, pues es decir... Porque usted no ya nos quiero- mencionaba ese tema, al inicio del trabajo que se hizo con la ciudadanía ante las dificultades que tenía el metro. Sí, hay una parte muy importante fue del Banco Industrial Colombiano, el BIC, que se preocupó mucho y empezó a preocuparse y a transmitirle la cultura que debía haber en el metro. Posteriormente, eso se creó una cultura ya, que es lo que hemos venido hablando. No, nosotros pensábamos que con toda esa formación y todo, a pesar de eso nos daba mucho miedo en el momento de la inauguración. ¿Qué va a pasar en una ciudad que era complicada, muy complicada en ese momento? Gerente, a propósito, ¿cómo ha cambiado todo ese tema de la cultura? Porque obviamente también hay un cambio generacional, llegan las redes sociales. ¿Cómo ha sido ese trabajo y cómo se ha reforzado el mensaje? Sí, Manuel, lo importante es que la esencia sigue siendo la misma. Estamos hablando de un modo de relación positivo, el modo de relación positivo conmigo mismo, con los demás y con el entorno a través de valores como el respeto, la corresponsabilidad, y eso no cambia en esencia, pero tienes razón. Efectivamente, la forma de mandar el mensaje tiene que cambiar. Ahora estamos usando redes sociales, el lenguaje cambia un poquito, pero insisto, la esencia es la misma. O sea, siempre nos debemos respetar, siempre tenemos que ser corresponsables, tenemos que autocuidarnos también. Entonces, yo creo que nos hemos sabido adaptar a ese nuevo lenguaje y fuimos pioneros además en unos temas que ahora están muy sobre la mesa, como por ejemplo los temas de equidad. Los temas de equidad en general y particularmente la equidad de género que pertenece a ese capítulo de la equidad, cuidando a las mujeres, cuidando a las niñas, cuidando a los adultos mayores, dando accesibilidad a las personas, integrándonos con otros modos de transporte como la bicicleta, como la caminabilidad. Sabemos que nos falta mucho, pero lo tenemos claro y tenemos que seguir trabajando en esos frentes de relacionamiento con otras formas de hacerlo, pero, insisto, la esencia es la misma. Siempre ha innovado el metro y todas esas campañas han sido llamativas y han logrado calar no solamente en los jóvenes que hoy tienen pues sus redes sociales, sino también en los adultos. Sí, hemos tratado siempre de mandar el lenguaje positivo. Cuando uno manda el lenguaje positivo tiene mayores escuchas o mayor penetración en la población. Somos más receptivos psicológicamente a un lenguaje positivo y nosotros tratamos de hacerlo siempre de esa manera, la forma como estructuramos los mensajes, como diseñamos las campañas y las cuñas, que son puntuales, pero en esencia siempre está la misma intención, que es relacionarnos muy bien
con nuestro entorno, con las personas, con nosotros mismos. Un ejemplo de ello es que la cultura metro no es solamente cumplir una norma de uso del sistema, porque eso lo tienen todos los metros del mundo. Todos los metros del mundo y sistemas de transporte tienen normas de uso. Lo importante no es solamente eso, insisto, sino que el modo de relación trasciende el ADN de la empresa y se transmite a todas las relaciones. Por ejemplo, la relación con los proveedores, con las universidades, con los medios de comunicación, con el Estado, con los dueños. Todas esas relaciones deben ser permeadas por la cultura metro y por ese relacionamiento positivo. Exgerente, uno ingresa al metro e ingresa, valga la redundancia, como a ese segundo piso de la ciudad, que a su vez es como otra ciudad u otro país, porque precisamente se vive una cultura muy diferente y que debería ser ejemplo para vivir y para replicar en otros escenarios. El sentimiento suyo y si se esperaba en eso cuando dio origen al metro. Yo pienso que nos habíamos preparado para eso, para tener una empresa transparente, con todas las normas, cumplidora de todo, y habíamos pensado en eso. Pero a lo mejor fue un poco más, pero sí nos habíamos preparado. Yo recuerdo que recién inaugurado el metro, una empresa comercial nacional puso un aviso, unas vallas, que decía, compórtate como en el metro, porque la cultura se transmite y una persona no se comporta bien en el metro y va a salir mal, ¿no? Yo creo que eso le ayuda a manejarse mejor. Gerente, el sentimiento también suyo cuando ingresa a los diferentes sistemas, a los trenes, a la línea de buses, a los cables, en torno a esa cultura. Sí, Alberto decía algo muy importante ahora, es que al inicio teníamos prevención, estábamos un poco asustados de que las personas pudieran acoger bien este nuevo sistema de transporte, la cultura del ferrocarril se había perdido lamentablemente y además las normas de uso del ferrocarril ya estaban obsoletas y las normas de uso del metro eran otras, las velocidades, las estaciones, todo muy distinto, entonces teníamos algo de temor, pero hoy, en este momento, luego de ver lo que hemos logrado, luego de ver la gente cómo utiliza el metrocable, el tranvía, los buses, se me viene a la mente realmente un sentimiento de confianza en los usuarios, en que somos capaces de confiar en que las personas, nuestros usuarios, responden y van a seguir respondiendo adecuadamente a los retos que tenemos que enfrentar juntos, porque es que el servicio es una construcción colectiva. La empresa pone sus trenes y su capacidad tecnológica, pone su personal y su amor entregando el servicio, pero es cuando el usuario se monta al tren que se consolida el servicio. El servicio es una construcción colectiva, eso nunca lo olvidaremos. Muy bien, les recordamos que estamos aquí en los talleres del Metro de Medellín, ubicados en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá. Nosotros hacemos una primera pausa, pero ya seguimos para contar y para conversar sobre el sistema integrado de transporte masivo del Valle de Aburrá, pasado, presente y por supuesto el futuro. Muy bien, continuamos en este especial de Teleantioquia, transporte masivo en Antioquia, una historia en movimiento, y estamos justamente en uno de los trenes, de los vagones de la nueva generación, para hablar precisamente de cómo ha sido esa evolución también en el tema de mantenimiento, de reparación y también la consecución de tecnología para tratar no solamente los trenes, sino también los cables, el tranvía y los demás sistemas que hacen parte de la empresa. Don Alberto, ¿cómo fue ese inicio, la consecución de material humano, de talento humano, de los ingenieros? A ver, no solamente para esta área técnica, sino para todas las áreas de la empresa. En ese momento buscábamos la mejor gente que pudiéramos tener, ¿no? Inclusive buscábamos lo mejor en las universidades y hasta importábamos. A Tomás lo importamos de Alemania, había estudiado 12 años de ingeniería mecánica y creíamos que era lo mejor que podía haber, y creo que no nos equivocamos porque ha hecho un trabajo mucho mejor que el de nosotros. De tal manera que
el personal que conseguimos fue básico para tener el metro como lo tenemos hoy. Gerente, ¿y cómo fue el tema del idioma? Porque supone uno que fue complicado, en ese momento no tantas personas dominaban aquí en la ciudad otras lenguas. Sí, mira, el contrato que se tenía para la construcción del metro incluía la formación, la capacitación, o sea, era responsabilidad del contratista también formarnos y capacitar ese talento humano que acaba de mencionar Alberto, que se reclutó acá localmente. Y al final esa capacitación se convirtió fue en una universidad corporativa. Esto eran más de 80 cursos con instructores de todas partes del mundo, no solo alemanes, había una contingente grande de alemanes por la tecnología de los trenes, pero había instructores de toda Latinoamérica, de Hispanoamérica, había instructores de España, de Chile, de México, de Alemania, Suiza, Austria, y todos se reunían en la torre de control que está aquí en los patios de Bello a hacer los cursos de formación. Todo esto sucedió 6 meses o casi hasta un poco más, tal vez 10 meses antes del 30 de noviembre. Todo ese proceso de formación se logró con él hacer esa transferencia de conocimiento fundamental o básica para iniciar las operaciones. Mucho flujo de extranjeros en ese momento, en la época, a diferencia de lo que hoy se vive, donde el talento local es protagonista. Total, es que al principio, y Alberto lo confirmará, nosotros importábamos más del 80% de los repuestos. Más del 80% de los repuestos. Hoy estamos importando máximo entre el 15 y el 20% de los repuestos. Y todo esto ha sido 25 años de desarrollos tecnológicos de la industria local y de conocimiento evolucionado en las universidades a raíz de incluso unas dificultades muy grandes que Alberto nos contará, de unos reclamos que puso el consorcio al principio que dificultaban la transferencia de tecnología y de repuestos. Entonces nos obligó a ir a las universidades a solucionar problemas acá. Excelente, hablemos de esos reclamos precisamente. A ver, los reclamos tenían que ver con todo. Es decir, los reclamos fueron unos reclamos que puso el consorcio constructor, que tenían un costo igual al costo que tenía el metro. O sea, el metro de Medellín iba a costar el doble. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los contratos en este país pues son los reclamos que los términos, todas esas cuestiones jurídicas que se hacen para sacar más dinero. Entonces se conformó, desde antes de yo llegar, un equipo humano muy bueno, de los mejores abogados del país, para presentar pues decir que no era cierto lo de los reclamos del contratista. Inclusive ahí participaron todos los ingenieros. Creo que el 90% de los ingenieros gastaban un tiempo muy largo para refutar la tesis de los reclamos. Eso iba a costar mucho dinero. Se hizo un trabajo muy importante desde la anterior administración, después durante la mía y posteriormente se llegó a que ese valor no tuviera que pagarse. Eso fue tan importante porque no hubo que pagar ni un peso. El metro de Medellín es de los metros más económicos que ha habido en el mundo. ¿Por qué? Porque no hubo reclamos. Entonces, eso se terminó y por eso yo creo que nos fue muy bien. Muy bien, estamos aquí en uno de los trenes de la nueva generación precisamente del metro. Gerente, ¿cómo va ese proceso de modernización? Contémosle también a los televidentes cómo ha sido esa apuesta del metro de Medellín por hacer algunos cambios, modificaciones para prolongar la vida útil de los primeros coches que llegaron. Sí, no, con lo que acaba de decir Alberto, se despejó el camino, o sea, el hecho de que en el 2001, entre el 2001 y 2004 lográramos solucionar ese problema legal que teníamos, se despejó el camino para empezar a crecer fuertemente y para que la empresa pudiera tener un futuro más despejado en términos de inversiones y de tecnología. Volvimos a tener relacionamiento con los proveedores de todo el mundo sin ninguna dificultad y transferencia tecnológica. Ya lo que pasa es que la tecnología va teniendo obviamente su desgaste y va llegando a los fines de vida útil. Estos trenes están construidos para un equivalente más o menos de 25 años de servicio en términos de kilómetros. Eso pues son alrededor de unos 4,5 millones de kilómetros por tren.
Imagínense lo que eso significaría, por ejemplo, para un bus o para un carro. Para un tren eso es el normal de vida útil. Entonces, como están llegando a ese punto, nosotros desde hace más de 8 años nos veníamos preparando para este momento a través de un relacionamiento fuerte con las universidades, desarrollando unos procesos de mantenimiento y también investigando el estado real técnicamente, de forma científica, de los trenes, hasta que llegamos al punto de diseñar un proceso de modernización que en este momento y oportuno para los 25 años está rindiendo frutos. Aquí al lado, en la vía del lado, tenemos el primer tren de 3 coches que ha sido totalmente modernizado en Medellín a través de un contrato con una industria española, pero también con la participación decidida de técnicos del metro y de la industria local. Este tren que tenemos acá tiene toda la motorización nueva, toda la eléctrica y electrónica nueva, tiene todas las verificaciones de seguridad según las normas internacionales ferroviarias y está garantizado que funciona 25 años más. Esto es una maravilla porque estamos entregándole en los 25 años del metro, 25 años más de metro a la comunidad. Regalo para la ciudad que garantiza precisamente que el metro siga prestando un servicio de buena calidad. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa en este especial de Teleantioquia y ya regresamos. Muy bien, seguimos con este especial que originamos aquí desde los talleres del metro de Medellín en Bello, norte del Valle de Aburrá, en un año bastante complicado, extraño, y precisamente pues el metro no ha sido ajeno a ello. Sin embargo, se ha adaptado y ha implementado diferentes medidas. Estamos hablando pues precisamente de lo que ha generado la pandemia del coronavirus. Gerente, ¿cuáles han sido esas estrategias que ha venido implementando el Metro de Medellín para ganar la confianza de los ciudadanos? No, primero que todo que la cultura metro, precisamente de que hablábamos antes, nos ha ayudado a implementar con mayor eficiencia, con mayor velocidad, los protocolos de bioseguridad. Definitivamente ha ayudado muchísimo eso y tenemos confianza porque hemos hecho pruebas incluso con universidades y con laboratorios independientes sobre el estado de los trenes, de las estaciones, los buses, las telecabinas, en general de todo el sistema. Tenemos implementada, por ejemplo, una ruta del autocuidado que ya está muy conocida por nuestros pasajeros, en donde es importante pues, el uso permanente del tapabocas, el lavado de manos, además de todas las rutinas de desinfección que la empresa realiza. Esto es fundamental. Como decía, los estudios están demostrando que, por ejemplo, la ventilación de nuestros trenes permiten la renovación de aire en 4 minutos. Hemos hecho la aplicación de un barniz especial a base de cobre en las barras de sujeción de algunos de los trenes como prototipo y ya recibimos los estudios de laboratorio de pruebas PCR y por ninguna parte, afortunadamente, encontramos virus. Tenemos pruebas que son negativas todas negativas a presencia de virus, porque este barniz a base de cobre es virucida y es además fungicida y bactericida. Entonces tiene unas garantías de limpieza muy grandes. Los filtros especiales que estamos implementando en el tranvía a base de nanofibras desarrollados con la Universidad EAFIT, las rutinas en general de limpieza y desinfección se han reforzado de tal suerte que hoy los estudios independientes de la Universidad Nacional demuestran que incluso si ocupamos el sistema al 85%, hoy está al 50%, incluso con el sistema al 85% no hay incremento en el riesgo de contagio por coronavirus en el sistema de transporte nuestro. Por tanto, nosotros estamos incluso confiados en que el día el 30 de noviembre vamos a poder también contar con que hay una certificación del ICONTEC de bioseguridad que solamente incluso tienen algunas aerolíneas en Colombia, que la vamos a tener nosotros también en esta semana del cumpleaños vigente. Todo esto tendiente a que podamos ofrecer un servicio bioseguro para nuestros viajeros. Usted entrega pues precisamente una muy buena noticia. ¿Podría llegarse a ese aforo, por decirlo así, del 80% y que eso de paso pues mejore las finanzas
del Metro de Medellín que sin duda se han golpeado ante la reducción? No, claro, obviamente no solo las finanzas del Metro de Medellín, sino también lo deseamos por la economía regional. O sea, es que la movilidad es motor de la economía y el podernos mover nos permite tener acceso a oportunidades de empleo, oportunidades de estudio que hoy están muy limitadas por efectos de la pandemia. Nosotros estamos haciendo gestiones importantes ante los ministerios de salud y de transporte de la mano de la Alcaldía de Medellín, de la mano de la Gobernación de Antioquia por temas de autorización para que podamos subir ese nivel de aforo y que podamos tener una reactivación económica regional mucho más potente. Exgerente, ¿se imagina usted que al metro le tocara vivir una pandemia, una situación tan compleja, no solamente local, sino también internacional, y que eso de alguna forma pues afectara precisamente las finanzas, pero también la confianza de los ciudadanos que se la ha ganado el metro durante tantos años? No, yo pienso que para esto no estaba preparado nadie en el mundo ni en ningún sector, pero yo pienso que la cultura metro y el buen manejo es de orgullo ver lo que hizo el metro en esta pandemia en todos los aspectos. Y yo creo que le ha ayudado también la cultura metro de la gente. Y esas medidas también, para recalcar, gerente, no solamente se han implementado en los trenes, sino también, lo mencionaba usted, en el tranvía, en los cables, pero también en esa línea de buses. Así es. Estamos inclusive con la Secretaría de Movilidad de Medellín y con el área metropolitana, estamos trabajando con los transportadores privados, porque ellos también han sido muy juiciosos, se han cumplido protocolos de bioseguridad, ellos también han sido duramente golpeados y nosotros estamos trabajando solidariamente con ellos, compartiendo esos protocolos, revisando con ellos las mejores formas de hacer las desinfecciones, los lavados, algo muy importante que es la ventilación, que en los buses es relativamente fácil de lograr, obviamente viajando con las ventanillas abiertas, esto es importante, y el uso permanente definitivamente del tapabocas. Y una medida que estamos proponiendo desde hace días, que es que viajemos en silencio. Hablar 4 minutos expulsa tantas gotículas que pueden estar contaminadas como un estornudo. 4 minutos seguidos hablando. Afortunadamente aquí estamos en un espacio totalmente abierto de los talleres. Pero entonces también estamos proponiéndole a nuestros usuarios como una propuesta de autocuidado y de cuidado de los demás, que viajemos en silencio. Y de ejemplo precisamente para que eso se replique en otras partes, en otros escenarios de la ciudad. Gerente, y es que el metro precisamente se ha convertido en un referente no solamente en Colombia, sino también en algunos países vecinos, algunos países de la región, en todo ese sistema que se ha implementado, no solamente con los trenes, sino también con los cables, con el tranvía, un sistema multimodal. Yo creo que Medellín es un referente en cuanto a sistemas de transporte integrado. Es que integrar un sistema de transporte es muy complicado. Yo creo que en estos 25 años que lleva el metro, ha hecho un trabajo extraordinario en integración de transporte y en diversificación, porque es que Medellín es una ciudad muy especial. Medellín es un vallecito con un mundo de montañas, que es complicado, y se ha hecho un trabajo de integración muy bueno. Trabajo que, a propósito, se ha expandido a otros países y a otras ciudades de Colombia. Hablemos un poco de eso, gerente. Hay algo muy importante, y es que nosotros siempre estamos dispuestos y hemos estado dispuestos, de la mano del Ministerio de Transporte de la Nación, devolver al país, construir país y devolver algo de nuestra experiencia. Y efectivamente nos han pedido de algunas ciudades colombianas como Ibagué, Cartagena, Santa Marta, nos han pedido acompañamiento para el arranque de algunos sistemas de transporte y la implementación de ese modo de relación positiva. Y también fuera del país, efectivamente, en Perú, en Ecuador, Puerto Rico, Panamá, nos han tocado la puerta para que les contemos un poco sobre cómo se crea ese modo de relación de cultura ciudadana que resulta cuidando al sistema. Y eso, hay una anécdota preciosa que quisiera que Alberto la contara sobre el cuidado de las vírgenes a las estaciones del metro. Eso también es cultura metro. Eso fue una historia preciosa que Alberto la conoce muy bien. Que nos la cuente precisamente. A ver, pues les cuento esta historia. Aquí rapidito. Rapidísimo, sí. Era el año de 1994 y había mucha convulsión en la ciudad. Medellín era una de las ciudades más peligrosas del mundo
Y entonces nos preguntábamos, ¿qué va a pasar en Medellín? Entonces a mí me decían, si inauguran el metro, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos muertos va a haber el día de la inauguración? Nosotros teníamos un comité cultural, artístico y cultural, que nos daba ideas, y en un momento determinado salió la idea de que en el país no se respetaba ni al papá, ni al gobierno, ni al ejército, ni a la policía, ni a nadie. Lo único que se respetaba era la mamá, y que la mamá estaba representada por la Virgen María. Entonces dijimos, entonces vamos a pintar en cada estación una Virgen. Entonces se pintaron, cada artista se le dio una estación, y entonces a la gente le extraña mucho, y a los extranjeros les llama mucho la atención que en cada estación haya una Virgen. Y pues en realidad tenía razón, lo único que respetaba es la mamá, y la Virgen representa a la mamá. Sí, señor. Hemos hablado del pasado, del presente, hablemos ahora del futuro, de lo que viene, los proyectos que están en carpeta y otros en ejecución por parte del metro, gerente. Sí, digamos que en el ámbito interno, ya lo mencionamos, Sí. el proceso de modernización de trenes, el proceso de modernización de la semafórica de vía, que nos va a permitir hacer unas frecuencias mucho más bajas, son muy importantes, pero a nivel de crecimiento estamos muy contentos este año haber logrado, de la mano de nuestros socios, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, haber logrado avances tan significativos en dos proyectos que están inscritos desde hace muchos años en nuestro Plan Rector de Expansión, que son nada más y nada menos que el Metro del 80, que ya tiene un avance hasta el punto de tener COMPES, de tener aval fiscal, aval técnico, y que tiene ya la financiación totalmente garantizada por parte del Gobierno Nacional a través de la Ley de Metros con el 70%. Esto es magnífico a través de esas vigencias futuras que nos autoriza la Nación. Y el Tren del Río, que también ha avanzado muchísimo en la estructuración técnica para ser presentado en este mismo proceso al Gobierno Nacional. Esta semana pasada tuvo un avance significativo con la presentación por parte del señor presidente del Plan Maestro Ferroviario Nacional, en donde se incluye precisamente el Tren del Río como un componente fundamental de la reactivación de la red férrea nacional. Muy contentos con estos proyectos y mirando al futuro con gran optimismo. ¿Cuál puede ser ese cronograma del Tren del Río, que hay mucha expectativa precisamente por parte no solamente de Medellín, sino también de todo el departamento? No, ese cronograma se está definiendo, precisamente ese trabajo se está haciendo ahora junto con la Gobernación, junto con la Nación. Estos proyectos son proyectos que toman tiempo, pero son proyectos para 50, 100 años. O sea, yo soy un poco reacio a cuando no están las fechas contratadas, y no lo está, pues ponerle fechas al tren en este momento sin tener un contrato es un poco más difícil, pero siento un gran compromiso de la Nación, siento un gran compromiso de la Gobernación con este proyecto. Es un proyecto necesario para apoyar la línea A del metro, que antes de la pandemia ya estaba llegando a sus límites y que necesita una línea que le quite paralelamente carga, la ayude a integrar con el norte y con el sur del Valle de Aburrá. Muy bien, señores, ¿les parece si escuchamos, si vemos también qué dice Ramiro Márquez, exgerente del Metro de Medellín? En estos días casualmente se ha estado hablando del relanzamiento de los sistemas férreos en Colombia, y hemos estado nosotros contribuyendo modestamente en el planteamiento de ese tipo o ese modo de transporte que lamentablemente y de manera irresponsable lo dejamos perder. Pero hay que relanzarlo, y un elemento fundamental para el relanzamiento es tener presente el paso por las grandes conurbaciones, porque deben de ir de la mano. Aquí en Medellín y en el Valle de Aburrá lo están teniendo presente cuando se habla del proyecto del tren de cercanías. De manera que ese es otro instrumento complementario para mejorar la movilidad de las personas. Y cuando están transitando por las conurbaciones, pues prestan el doble o el multipropósito de servicio.
es muy acertado lo que se está tratando de hacer desde hace años en revivir el ferrocarril de Antioquia para que en su paso por el Valle de Aburrá también se convierta en un sistema de transporte de pasajeros. Es una empresa insignia, es una empresa maravillosa. Además, siempre les dije y lo sostengo, lo sigo repitiendo, el conocimiento férreo en Colombia, después de haberlo perdido por el abandono en el que tenemos los sistemas férreos, está en el metro de Medellín. Gerente, el que sí está más cerca es el metro del 80, que ya se ha despejado muy rápidamente. Claro, el metro del 80 tiene un avance muy significativo porque ya tiene la cofinanciación de la Nación asegurada con vigencias futuras del 70% y del municipio de Medellín del 30%. Y ya hay unos cronogramas un poco más estrechos. Tenemos previsto sacar la contratación en el primer trimestre del año entrante, por ejemplo, y ya se están ejecutando acciones en torno al metro del 80, como son los intercambios viales que está ejecutando la empresa de desarrollo urbano, la EDU, los intercambios viales de Colombia, el intercambio vial de San Juan, ya son avances en el proyecto y tiene una expectativa importante en la población. Estamos trabajando también en esa divulgación, en ese conocimiento de la gente de ese proyecto, por lo que los puede llegar a impactar puntualmente la obra y en el futuro la operación. ¿Qué significa el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá? ¿Se siente orgulloso usted de hacer parte de este proyecto? Claro, ¿cómo no serlo de un sistema que está enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que le está aportando al medio ambiente, que le está aportando a la salud de la población, que está entregando calidad de vida y que si uno valora esas externalidades positivas medioambientales, de ahorro de tiempo y dinero, de salud de la población, llega a unas cifras sorprendentes, cercanas a los 3 billones de pesos anuales en beneficios socioeconómicos y ambientales. Quiere decir, si no tuviéramos metro, tendríamos que invertir alrededor de 3 billones de pesos anuales en más tiempo de congestión, en contaminación, en salud y en tiempo en general para la población. Exgerente, para usted, ¿qué significa el metro? Muy rapidito. Pues es que yo creo que el metro es la base del transporte en todo el Valle de Aburrá y es un ejemplo para el país y para el mundo. De tal manera que la cultura, el trabajo que se ha hecho, la forma como se ha manejado la empresa, yo creo que es motivo de orgullo el metro de Medellín. Muy bien, gracias por acompañarnos, por este ratico, Muchas contarnos gracias por la esas invitación. anécdotas, esas historias. Bueno, Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alberto, un placer. Muy Lo bien, mismo, Tomás. hasta aquí este especial de Teleantioquia, donde estuvimos conversando, analizando el pasado, presente y futuro del sistema de transporte masivo en el Valle de Aburrá.